Bien, me van a disculpar, estoy un poco difónico. Estoy recién saliendo de una intervención quirúrgica. No se imaginen la situación que es venir así, corriendo a dictar esta clase. Que es por lo demás un poco agria, un poco ácida, un poco difícil. ¿Sí? Siempre metodología de investigación es la parte que se nos hace más difícil a los médicos, pese a que somos investigadores por naturaleza, pese a que somos personas que estamos haciendo trabajo permanentemente. Desde el momento que vemos un paciente y le estamos recabando datos a través de la anamnesia, a través del examen, ayuda del diagnóstico, estamos haciendo un trabajo de investigación en eso. No utilizamos estadígrafo, pero ese es un tipo de trabajo de investigación. Bien, la inteligencia tiene sus bases en la habilidad que tenemos para poder asimilar algunos proyectos, para la habilidad que tenemos de hacer observaciones permanentemente a nuevas experiencias, y también cuando hacemos conclusiones, cuando llegamos a conclusiones. Y así ha sido. Bustios ha señalado que las especies biológicas en general fueron desarrollando para mantener su supervivencia, fueron desarrollando comportamientos básicos, como aquellos indispensables para conservar la vida, la alimentación, cubrirse del medio ambiente, en fin, el de defensa, el de inhibición. Pero el ser humano, por esto que acabamos de decir de la inteligencia, la base de la inteligencia, llegó a desarrollar otros comportamientos distintos para poder mejorar su supervivencia. Y esos comportamientos fueron la invención y la producción. Y así llegamos con el ser humano a crear desde hace 2.500.000, cuando aparece la evolución del hombre en el Paleolítico inferior, comienza el hombre a desarrollar conocimientos nuevos, y esos conocimientos los fue plasmando en lo que se llama la ciencia. Entonces, la ciencia etimológicamente viene del vocablo latín scientia, que significa el saber, como ese conjunto de conocimientos que el individuo fue creando dentro de un contexto cultural y que le ha permitido dar significado o dar sentido al mundo que lo rodea, reaccionar frente a su entorno, comunicarse con otros miembros e ir desarrollando más conocimientos hasta llegar a la cúspide, a la cosa que fue su creación de la psique, del espíritu, ¿sí? Y de la independencia, la autonomía que le da para depender, digamos, menos de su entorno. Ese conocimiento es el conocimiento científico, porque hay otros conocimientos, el empírico, el conocimiento dogmático, en fin. Pero este conocimiento es el conocimiento científico, que es el que se aproxima críticamente a la realidad. Ese conocimiento científico, ese conjunto de conocimiento que se ha plasmado en la ciencia, está basado en teorías, se rige por leyes y por principios, y es un conocimiento fáctico. El conocimiento científico es un conocimiento fáctico, es un conocimiento de los hechos reales tal y como se encuentran en la naturaleza. Fáctico significa, viene del latín facer, que significa el haberlo hecho, el hacer, el hombre ha ido descubriendo, ¿sí? Los hechos están en la naturaleza, pero el hombre ha ido descubriendo de esos mismos hechos y encontrándole un sentido a los hechos. Ha sido racional, porque el hombre ha comenzado a pensar, a razonar en cada uno de los hechos que hay en la naturaleza, ¿sí? y ha llegado a conclusiones. Racional viene de raciocinio, que significa que de premisas coherentes que tenemos llegamos a conclusiones coherentes. Es sistemático porque ha sido formado por un conjunto de ideas ordenadas, de juicios que ya se han formado, se llegan a nuevos juicios. Es objetivo, es verificable porque se puede volver a realizar, ¿sí? Y podemos comprobar lo mismo. Es explicativo y metódico, es falible porque el conocimiento científico puede fallar. Recuerden que no hay ciencia, ninguna ciencia es exacta, y menos las ciencias médicas, ¿no? Ninguna ciencia es exacta. De ahí que hablemos de un error
en los trabajos científicos, que alcanzan al 5% máximo, pero podemos tener 1% para que un trabajo sea válido, tiene una confiabilidad del 95%, o sea que hay un 5% de error. Puede ser claro y preciso. Los elementos del conocimiento son los hechos. Lo que busca el investigador es encontrar hechos nuevos para poder presentar hipótesis y hacer una investigación respecto a esos hechos nuevos. El otro es la hipótesis, que es una suposición adelantada de algo que creemos que puede ser cierto, pero que en la investigación podemos o no rechazarla. La hipótesis se dice que son verdades que hay que comprobarlas. Los otros elementos son las leyes, se refieren a las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad y las leyes del pensamiento que rigen los conocimientos, y el conocimiento científico en particular, y la teoría, que es el elemento unificador del conocimiento científico. Como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de abreviar, porque esto es bastante extenso, en una clase es muy difícil. Ustedes ya llevaron un curso que se llama Metodología de Investigación en todo un semestre. Esto lo estamos tratando de abreviar en una clase. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a dejar en el CD o en el aparato, vamos a dejarle la información para que ustedes puedan tener mayor alcance, pero además para que ustedes puedan investigar un poco más allá de lo que se les está entregando. Bien, entonces, investigación. ¿Qué es investigación científica? Anderett había definido investigación como aquel proceso que, utilizando el método científico, nos permite llegar a conocimientos nuevos, o a innovar conocimientos, o a ampliar conocimientos. Entonces, toda actividad sistemática en la cual nosotros empleamos ordenadamente un método para obtener la información que queremos para llegar a un objetivo, esa es investigación científica. O sea, es el proceso sistemáticamente ordenado cuyo objetivo es la demostración de hipótesis, búsqueda o confirmación y desarrollo de teorías. Como todo trabajo, la investigación tiene sus etapas. Ustedes mañana se egresan de médicos, quieren construir una clínica o se van a hacer su CRU, lo primero que tienen que hacer es, ¿qué es lo primero que hay que hacer? De pronto ustedes van a ser ministros de salud o van a ser jefes de un centro. ¿Qué es lo primero? Creo que mi grupo ya hemos conversado de esto. La planificación. La planificación. Esa planificación, ¿sí?, en el trabajo de investigación va plasmado en un documento ordenado que se llama protocolo o proyecto de investigación. El proyecto no es más que lo que la planificación, donde están todos los planes que vamos a ejecutar. Luego viene la ejecución. La otra etapa en la ejecución es la etapa donde se va a realizar lo planificado, y la evaluación, sugerencia, debe ser permanente. Durante toda la ejecución debemos estar evaluando para ver si se están obteniendo el rendimiento razonable de los recursos, si se logran objetivos de investigación, o si, comparando el rendimiento en cada uno de los recursos, podemos decir que ha habido satisfacción o no en el trabajo. Como toda ciencia, la investigación científica se vale también de otras ciencias, entre ellos de las matemáticas, y particularmente de las matemáticas de la estadística, que es la rama de la matemática que se refiere a la recolección, elaboración, estudio, análisis e interpretación de los datos que se van a obtener en un estudio para con ello tomar decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse numéricamente. Esta estadística se divide en dos ramas, ya se los conocen ustedes. La descriptiva, que consiste simplemente en la recolección y elaboración de datos numéricamente. Aquí los estadígrafos que vamos a utilizar son la media aritmética, que es el promedio de todos los datos, la mediana, tratemos de participar, la moda, que es el elemento que más se repite, o sea, lo que está de moda en otras palabras, y ¿qué más? Esas son las medidas centrales. ¿Cuáles son las medidas de
dispersión? Los cuartiles. ¿Otro? ¿Cuánto se aleja o se acerca de la media? ¿Han escuchado de desviación estándar, varianza, coeficiente de variabilidad? Los de posición. Ustedes lo están viendo en pediatría. Los percentiles, los deciles, los cuartiles. Y hay otros que son los de forma, la simetría o la curtosis. Esos son los estadígrafos descriptivos. Y hay los inferenciales que nos permiten elaborar conclusiones probabilísticas acerca de una población en base a la información del médico. Una sugerencia a todos ustedes, y así estuve yo ya hará más de 30 años, sentado como estaban ustedes y preguntándome para qué me sirve el curso de metodología de la investigación, para qué me sirve el curso de salud comunitaria. Ustedes van a ser internos, tienen que hacer trabajos para titularse. Ustedes van a hacer un serum y tienen que entregar trabajos. O sea, y ahora la SUNEDO le exige a todos tener un trabajo. Si quieren titularse, tener maestría, tener doctorado, tienen que antes que entregar otra investigación. Entonces aquí van a tener que conocer todo esto. Es prudente, yo les recomiendo que más bien reciban la información. Es un curso que más flexible que pediatría en este sentido. Hay que dedicarle un poquito de tiempo también, porque lo van a necesitar. De repente no se van a sentar frente a un paciente y a darle de los estadígrafos, pero sí lo van a necesitar dentro de toda su carrera. Bien, la preparación de un protocolo. Ya dijimos que el protocolo es el documento donde se presentan los planes para realizar un trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Cómo realizar un protocolo? Ustedes ahorita, por la brevedad del tiempo, tienen que hacer un protocolo muy simple, pero no deben olvidar siempre las cuestiones ya expresadas por Warren, la Organización Mundial de la Salud, en su obra de epidemiología básica, como cuál es el problema, deben saber cuál es el problema, qué se sabe acerca del problema, los objetivos generales y específicos, cuál será la contribución de ese estudio al conocimiento científico, qué diseño de estudio utilizarán, en qué población van a trabajar y en qué tiempo van a trabajar, qué datos deben recogerse, cómo se deben recoger los datos, cómo se procesarán y analizarán los datos, en fin, ustedes tienen que tener conocimiento de todos estos apartados. ¿Cuál es el calendario de estudio? Si van a necesitar o no un estudio piloto, qué cuadros y qué figuras, o qué tablas más que cuadros, qué figuras, qué tablas y qué figuras se necesitan. ¿Cuánto costará el estudio? En fin, ¿cómo realizamos el proyecto de investigación? Hay varios esquemas. Este es uno de los esquemas que se presentan. Ustedes simplemente, después de identificado el problema, lo definen, el título, los participantes, un resumen, el índice, la introducción, descripción, el planteamiento del problema, los objetivos, los métodos, la selección, etc. Este es uno de los esquemas. El otro esquema, que es más sencillo, es este. Definen el problema, el tipo de estudio, el título, el resumen, la introducción, qué métodos, cuántos son los participantes, material y herramientas, los procedimientos, resultados, etc. Pero particularmente yo aconsejo este esquema. Está publicado en internet. He visto que ya muchos han seguido el esquema porque nos lleva de la mano. En este esquema es definir el problema después de identificado el problema, por supuesto. Porque si no identificamos el problema, no tenemos que investigar absolutamente nada. Decía Einstein que identificado el problema, el problema, ya tenemos asegurado el éxito del trabajo de investigación en un 80%. Entonces, después de identificado, debemos definir el problema o el tema. Ahí el título de la investigación, los datos de los investigadores, el resumen del protocolo, ojo, el resumen del protocolo, introducción, el índice, y entramos al primer capítulo. El primer capítulo contempla los
Apartados: descripción del problema, planteamiento y formulación del problema, justificación de la investigación, la importancia del estudio, objetivos de la investigación, pueden ser objetivos generales, objetivos específicos. Yo les sugiero que por lo menos tengamos un solo objetivo general, para que así tengamos por lo menos unos 5, 6 o 7 objetivos específicos. Planteamiento de hipótesis, y luego pasamos al segundo capítulo, que lo constituyen el marco teórico propiamente, antecedentes de estudios similares, bases jurídicas, este es opcional, y definición de términos. Y el tercer capítulo es el marco metodológico, que es el más importante de los capítulos en la investigación científica. Entonces, ¿qué método utilizamos? Ya hablamos que existen varios métodos, pero aquí es el método científico que nos interesa. El diseño y el tipo de investigación, la población o universo sobre la cual vamos a trabajar, la unidad de análisis, la muestra cuando se necesite muestra, los criterios de selección de las unidades de estudio y las variables con la operacionalización de ellas mismas. Cómo se van a recolectar los datos, qué instrumentos de recolección vamos a utilizar, si esos documentos están o no validados, y cómo se van a procesar los datos y qué estadística vamos a utilizar. Hasta la parte anterior, hasta el capítulo 3 es el protocolo. Hasta ahí es el protocolo. Ahora, dirán en el protocolo, en el capítulo 4 presentaremos los datos en tablas, en gráfico, su análisis, su interpretación. Ya esto es para la segunda parte, después que hayan ejecutado el trabajo van a presentar, pero lo mencionan en el protocolo, porque el protocolo es un plan, qué es lo que voy a hacer en el futuro. Y el capítulo 5 son la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Y finalmente viene la referencia bibliográfica, el cronograma, el presupuesto, los anexos y los aspectos administrativos. Vamos a detallar cada uno. Identificación del problema. Ya dijimos que es quizás lo más importante. Si no somos sensibles a los problemas que hay en la naturaleza, no vamos a hacer investigación. De nada nos sirve quebrantarnos el cerebro si no somos sensibles a todos los problemas que hay. Hay muchos problemas, especialmente en las ciencias médicas. La ciencia médica está en pañales. Recuerdo que de los años 50 para acá comenzó a desarrollarse, entre paréntesis, vertiginosamente gracias al desarrollo de la tecnología, pero estamos en pañales. Recién se ha hecho hace pocos años el estudio del genoma, pero recién estamos nosotros trabajando con células madres en forma empírica. En nuestros países extremadamente empírica, y aún en aquellos países donde ya se ha hecho mucho estudio sigue siendo empírico. Donde mejor se han utilizado las células madres es en daños del corazón, no vemos un infarto, ¿no? Es donde mejor se ha utilizado, pero se utiliza aún en forma empírica. O sea que estamos totalmente en pañales en el área de la medicina, pese a que hemos avanzado mucho. Si hacemos una comparación ante los años 50, ¿no? Entonces, identificado el problema, todo trabajo comienza con la percepción de un problema. Cuando hemos percibido ese problema, lo definimos. Entonces, el problema percibido va a considerarse como la variable dependiente, y todas aquellas características que afectan a esa variable dependiente se considerarán las variables independientes que afectan el problema. Ya hemos definido el problema. Una manera relativamente fácil de definir el problema es a través del árbol de solución de problemas. La investigación lo que busca es la solución de un problema. Cuando problema viene de la palabra griega poema, que significa obstáculo, dificultad, vacío de conocimiento, en fin. Entonces, cuando tenemos un problema, recién empezamos a hacer una investigación. Y para definirlo, nos va a ser útil el árbol para la solución de problemas, en la cual tenemos la causa principal, el problema principal, el problema que vemos, y las causas o las características que lo afectan. Ejemplo: encontramos bajo rendimiento académico de los estudiantes de Derecho.
Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué causa esto? ¿Qué características acompañan este problema? Probablemente que haya docentes que no aplican correctamente las estrategias metodológicas, probablemente que no es la profesión que debió elegir, quizás porque el papá era juez, en fin, lo han obligado, ¿sí? Quizás porque hay falta de materiales de soporte académico en los libros. Esto van a constituir las causas del bajo rendimiento académico. O sea, son las variables independientes en este caso. Bien, ¿cómo realizamos el protocolo? El protocolo dijimos que constituye la etapa de planificación de la investigación. Es la directriz fundamental del trabajo que nos va a indicar la vía idónea para buscar la solución del problema. Entonces, aquel documento en el cual plasmamos nuestros proyectos, ¿sí?, que es ordenadamente, eso es protocolo de investigación, y si es una tesis, proyecto de tesis, así se exige cuando tenemos que presentar un proyecto en un documento ordenado, que contenga todos los planes de lo que vamos a realizar en el futuro. Componentes del protocolo: el título. El título debe ser atractivo, debe ser título corto, máximo 22 palabras, a fin de que el evaluador se le pueda hacer atractivo. El título debe sintetizar la idea principal. Debe ser, como dijimos, corto, preciso, conciso. Debe incluir en el título el objetivo general, las variables centrales, la población con la que trabajamos, el lugar y el tiempo en que hacemos el trabajo. Aquí les doy un ejemplo. Factores psicosociales que influyen en el bajo rendimiento académico de estudiantes de Derecho de la Universidad X durante el periodo Y de 2008. Entonces tendremos una variable, que es los factores psicosociales. La variable sintetiza la idea principal. La otra variable es el bajo rendimiento académico de estudiantes de la universidad. El enlace que influye, el lugar, la Universidad X en el tiempo durante el periodo de 2008. Ahí tenemos los componentes que debe incluir el título. Luego viene la nómina de investigadores. Vamos a ver los componentes del protocolo. Los nóminas de investigadores: nombres de los participantes en orden jerárquico, por ejemplo, si es autor, coautor, etcétera, o atributos académicos, en el caso de ustedes puede ser por orden alfabético, y el resumen, que es una versión breve del proyecto de investigación, del protocolo. Debe ser sumario, pero debe ser completo también, debe ser de corta extensión, debe incluir la justificación, los objetivos, la hipótesis y un breve recuento del diseño metodológico. Y que eso debe venir en resumen. Ustedes han visto que en todos los artículos que se publican hay un resumen, un epílogo. Así más o menos deben presentar ustedes también su resumen. Esto le va a ayudar al evaluador y al lector tener un ligero conocimiento o rápido de qué se trata ese tema. La introducción, el contenido de un artículo siempre se inicia con la introducción. La introducción va a presentar el problema y las estrategias, cómo se va a realizar ese trabajo. Y eso era el problema. Nutrición, presentan el problema en nutrición en general, presentan el problema, las estrategias que van a utilizar ustedes para abordar ese tema, ¿sí? La introducción no debe tener más de 1 o 2 páginas grandes, 2 párrafos grandes. No debe rotularse, no se rotula la introducción. Recuerden bien que la introducción va presentando el problema específico y las estrategias. Terminamos diciendo entonces en la introducción, en el capítulo 1 se describe la descripción del problema, el planteamiento del problema, etc., lo que hemos dicho anteriormente. En el capítulo 2, así terminamos. Capítulo 2, los antecedentes, el marco teórico. En el capítulo 3, marco metodológico. Así terminamos con la introducción. Estamos describiendo un poco con ello las estrategias que estamos utilizando para cómo vamos a realizar el trabajo de investigación.
Detallemos el capítulo 1. Y ya dijimos que tiene la descripción del problema, el planteamiento y formulación del problema, la justificación de la investigación, los objetivos, que se ven general y objetivos específicos, y el planteamiento de hipótesis cuando hay hipótesis. ¿Qué es la descripción? La descripción es la identificación, decía Kramer, que es la identificación y la comprensión de la naturaleza de los fenómenos. Es decir, es la ubicación del problema en la realidad, en la cual deben presentarse los fundamentos de estudio, los antecedentes, las teorías, las personas, etc. La recopilación de todos los elementos del estudio, esa es la descripción del estudio. Si yo hablo de nutrición, genéricamente estoy hablando de nutrición no solamente en el Perú. Si yo hablo de nutrición, mi trabajo es rendimiento escolar relacionado con la nutrición infantil en Chorrillos, por ejemplo. Cuando hablo de la descripción, estoy generalizando descripción, no solamente en Chorrillos. Hablo del problema en el Perú, hablo del problema en América, si es posible, y el problema en otros países del mundo. Esta es la descripción del problema. Pero el problema hay que reducirlo para estudiarlo, porque si no lo reduzco, me lleva por distintos caminos y me confunde, y al final no estoy realizando ningún trabajo. Y esa delimitación del problema, ya a mi zona, es lo que se llama planteamiento del problema. Esto deben grabarlo bien, porque hay mucha confusión entre descripción del problema, si lo contiene en este capítulo, y planteamiento. Doctor, ¿y por qué repetimos planteamiento? No, planteamiento es la delimitación, es la reducción del problema. ¿A dónde? Donde yo tengo el interés de hacer el trabajo, ¿sí? Donde mis justificaciones me conllevan a hacer ese trabajo. En este caso, por ejemplo, puede ser Chorrillo, como les dije. Y el planteamiento del problema termina con la formulación del problema. Este es para que tengan más datos, pero aquí lo importante es que tenemos que tomar lo que necesitamos, primero lo conciso, lo medular. ¿Cómo formulamos el problema? La formulación del problema puede ser en forma de declaratoria o en forma de pregunta. Lo ideal, lo recomendable, es que sea en forma de pregunta, porque si nosotros tenemos un problema y planteamos una pregunta, el trabajo, esa pregunta nos va a permitir que nos den la respuesta en nuestro trabajo. No existe una fórmula, no existe regla cómo plantear, cómo formular el problema. Insisto, esto es planteamiento del problema. O sea, el planteamiento termina con la formulación del problema. Esto es planteamiento de la formulación. No existe regla, ¿sí? No existe ninguna regla. Pero Kerlinger dio algunos criterios que nos permiten cómo formular el problema. La formulación debe ser sin ambigüedades y debe expresar una relación de variables del estudio. Esa es una forma de formular el problema. Debe hacerse en forma, como dije, pregunta declaratoria. Es preferible la pregunta. Nos debe posibilitar pruebas empíricas. Debe tener una expresión, una dimensión temporal y dimensión espacial. Y debe especificar la población objeto. Esa es la manera como formulamos, y la primera que es pregunta, porque la pregunta nos conduce a una respuesta. Aquí hay un ejemplo de cómo formulamos el problema. Primero tenemos la interrogante, porque dijimos que es una pregunta, la variable independiente, un término de enlace, la variable dependiente y la delimitación. En el mismo ejemplo anterior, ¿cuáles? Es la pregunta. Con los factores psicosociales, la variable independiente, el término de enlaces que influye en la variable dependiente, bajo rendimiento académico de los estudiantes de Derecho, las delimitaciones en la Universidad X de Lima durante el periodo tal. Algunos errores que se cometen cuando se plantea el problema. La justificación del estudio.
he visto en muchos trabajos, que incluso están publicados, que el estudio lo justifican de pronto con un estudio que hicieron en España, o con datos que no corresponden. ¿Cómo se justifica un estudio? Porque yo soy el autor, por ejemplo, yo soy el investigador. Como investigador, a quien le interesa justificarse a sí mismo y justificar el estudio es al investigador. Siendo así, de nada me sirve que yo presente en mi estudio como justificación los trabajos que hicieron en España, en Colombia, en Argentina, en otros países. O sea, la justificación es la motivación que tiene el investigador, y esa motivación debe tener un interés muy grande. La motivación para realizar ese estudio se sustenta con argumentos sólidos y convincentes, la realización de los estudios y los propósitos que motivan el desarrollo de la investigación. Tampoco hay una regla, tampoco hay una fórmula cómo plantear o cómo formular la justificación del estudio. Pero se puede responder a los criterios de Ascos y Miller, que son por conveniencia. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué elijo ese tema? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y para qué sirve? ¿Conviene la realización o no conviene? ¿Me conviene? ¿Le conviene a la sociedad? Esa es una justificación. Relevancia social. Ustedes recuerdan cuando el H1N1 se comienza la investigación, porque hay una relevancia social ahí. No se había hecho antes. ¿Sí? En ese momento se presenta el problema, y entonces hay una relevancia social y vamos a realizar esta vacuna. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Las implicancias prácticas que tienen, el valor teórico, la utilidad en la metodología. Ayer hacíamos los cirujanos una incisión sifopúbica. Hoy en día es mini invasiva. Hacemos una colecistectomía, una apendicectomía con incisiones de 0.5 centímetros. Entonces, ha habido una utilidad metodológica. Se investigó en eso y se sigue investigando. Llegaremos a un momento en que ya se está trabajando con el puerto único para tener una sola incisión. En el puerto único estamos trabajando todos los cirujanos y los ayudantes. O sea, estamos haciendo investigación en eso por utilidad metodológica. Entonces, esta es la justificación. Recordemos que la justificación es la motivación que tienen ustedes. No es la que tuvo un investigador que hizo trabajos anteriores. Por eso mi recomendación es que al final ustedes hablen sobre su tema en su zona. Realizamos este trabajo porque encontramos que en el distrito de Chorrillo, los niños están desnutridos, encontramos están justificando, han visto algo allí. Y luego viene la delimitación espacial, en qué lugar vamos a realizar el trabajo, por qué lo vamos a realizar allí, la delimitación temporal, en qué tiempo y por qué en ese tiempo, la delimitación social, con qué población vamos a trabajar, y la delimitación conceptual. Y luego vienen los objetivos. Los objetivos son las acciones, ¿sí? Que dan unidad al trabajo de investigación. Esto es importante, tener los objetivos y trabajar en base a los objetivos. He visto trabajos publicados que no se pueden leer. Estoy seguro que ustedes saben esos trabajos y se duelen. ¿Por qué? Porque al final las tablas y los gráficos hay instrumentos, cuestionarios que tienen 500 preguntas y están respondiendo a las 500 preguntas. O sea, 500 tablas y 500 gráficos. Eso es demasiado. Pero son trabajos así. Hay que traerse casi una grúa para transportarlo. Entonces, no, el trabajo va en relación a los objetivos y particularmente a los objetivos específicos. Entonces, los objetivos son los puntos de referencia o acciones que guían el desarrollo de la investigación y que permiten orientar las actividades de estudio. Deben ser los objetivos realistas, deben ser medibles, deben ser congruentes, objetivos generales como objetivos específicos. No debe haber subjetividad en la formulación de los objetivos. Los objetivos pueden ser entonces o general, mi sugerencia que sea para ustedes uno general, porque se le haría el trabajo muy largo, muy tedioso.
un objetivo general, y con el objetivo general lo que buscamos es alcanzar el fin de la investigación. Ese es el objetivo, digámoslo así, como parece que es una redundancia, del objetivo general. ¿Sí? El fin del objetivo general es alcanzar el fin, bueno, el objeto es alcanzar el fin de la investigación. Los objetivos específicos son una descomposición, digámoslo así, del objetivo general. Debe haber congruencia entre los objetivos específicos y el objetivo general. Queremos tener el conocimiento, el rendimiento escolar en el Chosica, por ejemplo. De pronto estamos estudiando, vemos el rendimiento de las mujeres, vemos el rendimiento de los varones, vemos el rendimiento de los particulares, vemos el rendimiento de las estatales. Entonces, todos estos objetivos específicos me conducen a la constitución del objetivo general. Entonces, el objetivo específico va a ser de tipo operativo, no es de tipo operativo. Y va a medir cada una de las variables en este caso. Los objetivos específicos lo que buscan es alcanzar las metas para llegar a ese objetivo general. ¿Cómo formular los objetivos? Aquí les traigo otro ejemplo. Es una acción, por lo tanto es el verbo. Variable independiente, enlace, variable dependiente, propósito, medios, fines, delimitación. Aquí tenemos el ejemplo. Identificar, que es el verbo. La variable independiente, factores psicosociales, el enlace que influye en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de Derecho y el resto de los propósitos en la universidad, la delimitación espacial y temporal. Es una manera, una fórmula de cómo plantearnos los objetivos, tanto general como específico. Planteamiento de hipótesis, y la hipótesis descriptiva. Los trabajos descriptivos, tienen la hipótesis descriptiva, no es necesario formularla o plantearla. Esa es opción del investigador. No es necesario una hipótesis descriptiva y un trabajo descriptivo. Tenemos las hipótesis correlacionales. Ya dijimos que la hipótesis es una verdad que requiere ser demostrada. Es un supuesto, es una afirmación que hacemos antes del trabajo y que luego el trabajo nos va a demostrar que estamos en lo cierto o habrá que rechazarla. Entonces, nosotros son los correlacionales, en la cual hay una relación entre variables, la diferencia de grupos, y esta es la que nos interesa, la descriptiva y las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, que es la hipótesis que niega una relación. La hipótesis de investigación que nos sirve para negar lo que la hipótesis descriptiva afirma, se simboliza por H sub 0. Y la hipótesis alterna, que es todo lo contrario a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula nos niega y dice, por ejemplo, en este ejemplo, la silla no es blanca, la hipótesis alterna va a decir lo contrario. La hipótesis estadística es la transformación de la hipótesis de investigación nula y la hipótesis alterna. No todos los estudios, ya dijimos, es necesario plantear hipótesis. Un estudio descriptivo no es necesario, es opcional, investigador. Y entramos al capítulo 2. El capítulo 2, que está constituido por los antecedentes, el marco teórico propiamente dicho, ese es el marco teórico, la base jurídica, esto es opcional, y la definición de término. Antecedentes. Los antecedentes son trabajos similares que se han hecho en otros lugares, o trabajos similares que se han hecho en el mismo lugar en tiempos diferentes y con población distinta. Esos son los antecedentes. Todos aquellos epítomes, todos aquellos resúmenes que tienen los trabajos de investigación similares al trabajo de ustedes, eso les va a servir como antecedente en el trabajo. Más de 7 antecedentes es bastante, algunos vienen 10, 12 por llenar, pero 7 antecedentes es suficiente. En el antecedente que debe ir, primero los apellidos y nombres de los autores o autores, título de la obra, título del trabajo, el medio, en qué revista se publicó y en qué año, ¿sí? Y un breve resumen de ese trabajo, la justificación, por qué hicieron ese trabajo, los objetivos, ¿sí? Con qué población trabajaron y los resultados de la misma, las conclusiones de la misma.
Y luego viene el marco teórico propiamente dicho, o marco conceptual, que es el conjunto de doctrinas, de teorías, de ideas y datos que están plasmados en distintos documentos respecto a su trabajo, a su tema de investigación. Esas son las teorías, las doctrinas, las ideas, todos los trabajos que se han hecho, lo que está escrito en los libros respecto a su tema de investigación. Así se constituye el marco teórico. El marco teórico, según Duncan, podemos tener fuentes primarias, que son los libros, las antologías, los artículos publicados en publicaciones periodísticas, monografías, tesis anteriores, documentos oficiales, etc. Fuentes secundarias de esa información son las compilaciones, los resúmenes, etc. Y fuentes terciarias que comprenden boletines, conferencias, simposios, en fin. Incluso la experiencia personal, que a veces no está plasmada, puede ser útil para formar parte del marco teórico. Cuando nosotros hacemos un trabajo, un marco teórico, con una investigación bien exhaustiva, bien detallada y ordenada, y nos despojamos del resto del protocolo, eso es un libro. Ustedes pueden publicarlo. Ese es un libro que pueden publicar. Requiere trabajo, ¿no? Hacer un marco, hacer mucha investigación para conformar el marco teórico. ¿Para qué se elabora el marco teórico? Aquí le dejo varias razones del marco teórico, ¿por qué se elabora? Funciones del marco teórico, aquí también les dejo 9, como veo 10 funciones. Se las pueden leer, no es necesario repetirlas acá. Seguimos con las funciones. El marco jurídico, que ya dijimos que es funcional, analiza la Constitución, las leyes que regulan ese tema, el tema, por ejemplo, de nutrición, las leyes que regulan la desnutrición, y la definición de términos, los principales términos. Por ejemplo, en este caso, desnutrición, rendimiento escolar, en fin, son los principales términos que definimos. Y eso lo consiguen en el diccionario. Y pasamos al capítulo más importante de la investigación. Y por este capítulo es que no se hace mucho trabajo. Es el marco metodológico, digamos, el apartado que gira la investigación, que le da movimiento a la investigación. Es el marco teórico. Los componentes de este marco teórico son el método, el diseño y el tipo de investigación, la población y el universo, la unidad de análisis, la muestra, criterios de selección, que pueden ser de inclusión y exclusión, las variables con su operacionalización y cómo se van a recolectar los datos, los instrumentos de recolección que van a ser utilizados, si están o no validados, cómo se procesarán los datos y qué estadígrafos vamos a utilizar. ¿Qué método vamos a utilizar? Meta, el fin, modo, camino, el camino para llegar al fin de la investigación. Es el método científico. El trabajo es investigación científica, no podemos usar método empírico, no podemos usar método dogmático, no podemos otro método, ¿no? El método científico, que es el que nos aproxima críticamente a la realidad. El método va a tener lógicamente sus técnicas, y la técnica nos va a enseñar los recursos con los que cuenta el método, con que procede el método. La técnica provee los instrumentos, la antemedición, los instrumentos de experimentación y la comprobación. El método es el método científico para todo. Diseño, aquí nos detenemos un poco porque estamos confundiendo, y así lo dice Tamayo y Tamayo, y así lo dice Hernández, y así lo dice Kerr, y hay una confusión y mucho trabajo en señalar que diseño es tipo, y no es cierto. El diseño es la estrategia o el plan general de cómo vamos a hacer el trabajo, no el tipo. Dentro del diseño hay tipos, que es distinto, pero ustedes van a ver en internet diseño descriptivo, eso no es cierto. Cuando tenemos primero el diseño es la estrategia o plan utilizado para responder a la pregunta. Ese es el diseño, ese es el plan que tenemos. Concebimos un plan, como hacen los arquitectos, igual con su diseño, concebimos ese plan, esa estrategia, en general usamos lo que se llama diseño. Cuando hay un problema y la investigación tiene un objetivo, es buscarle la solución a un problema.
Cuando hay un problema, tenemos que darle enfoques de solución definidos, determinados y congruentes para ese problema. Es imperativo la relación entre el problema y su enfoque de solución. Y dentro de los enfoques de diseño existen dos en trabajos de investigación: el diseño experimental y el diseño no experimental. En el diseño experimental experimentamos, tomamos variables y las manipulamos, cambiamos las variables y esperamos que esa variable surta un efecto en otra variable. En la variable independiente la manipulamos y esperamos que tenga un efecto en la variable dependiente. Eso es un trabajo experimental. Y el trabajo no experimental no variamos, no manipulamos variables. Por eso se llama también, ¿cómo se llama el trabajo no experimental? Observacional, porque solamente observamos los hechos tal y como existen en la naturaleza. Solamente los observamos, los tomamos y los describimos, incluso los analizamos, pero no hacemos variaciones, pero no manipulamos variables, no cambiamos las variables. En el trabajo experimental sí hay cambios de variables. Ahora, dentro del trabajo experimental están los preexperimentales. Yo me vengo aquí hoy, lo que hacemos en los congresos, me pongo un pretest, les dicto esta charla, y ya están durmiendo, yo creo que van a seguir con el pretest, les pongo nuevamente el estímulo y les hago un post-test. Entonces voy a ver, no hay control, es en los mismos elementos de la población o de estudios. Eso es un trabajo preexperimental. El trabajo cuasi experimental tampoco es aleatorizado, tampoco es un trabajo verdaderamente experimental. No es observacional porque estamos interviniendo acá. Lo que hacemos, tomamos de una misma población intencionalmente, la tomamos y a un grupo lo divido sin ser aleatorio, sin ser al azar. Cuando llego aquí, este grupo de acá, le pongo el test y este grupo de acá, el pretest. Le doy el estímulo y luego lo someto al post-test. Eso es un cuasi experimental. Entonces voy a comparar los dos grupos. En el primero no tengo control y aquí, como es cuasi, es un cuasi control también. Se están controlando uno al otro, pero no es aleatorizado. Entonces los estudios aleatorizados, esto sí, este es al azar. Y hay aleatorizado, estudio en paralelo, en cruzado, en intervención abierta y los ciegos. Estudio de ciego, doble ciego, el triple ciego. No creo que tenga que detallar eso, ya ustedes lo conocen en metodología. Además que no les va tampoco a hacer útil, ustedes no van a hacer estudios ni ahora, ni para el internado, para subir el título, ni para maestría, ni para hacer estudios experimentales. Necesitan mucho tiempo. Y dentro de los no experimentales u observacionales, esto sí lo van a hacer ahora, los descriptivos, los que van a ser meramente descriptivos, los que van a ser analíticos o relacionales o comparación de poblaciones, ¿sí? Pueden ser transversales. Cuando es transversal, descriptivo porque describimos los hechos tal y cual como existen en la naturaleza. Analítico, también describimos los hechos, pero hacemos comparaciones, digo, sin variar, sin manipular variables. Es transversal porque el instrumento que estamos utilizando para recolectar datos lo utilizamos en un solo tiempo. Puede ser longitudinal cuando ese instrumento lo utilizamos más de una vez. En estos longitudinales estamos de cohorte, caso control y frame o revisión de datos. Aquí tenemos los tipos, que es diferente, una clasificación de los tipos. Lo dejamos para que ustedes lo lean, la clasificación de los tipos, solamente para el examen. Lo que nos interesa aquí de esta clasificación es si es explorativo o formulativo, si es estudio explicativo, si el estudio es comparativo o analítico, ¿sí? Y por qué es, tienen que señalar eso cuando vayan a exponer el protocolo, por qué es analítico. Es transversal, ¿por qué es transversal? Ya les adelanté que son diseñados para medir la prevalencia de una exposición y el resultado en un lazo corto, no involucra seguimiento. O sea, cuando el instrumento que utilizo, la encuesta, la realizo en cada objeto de estudio en una sola vez, en un solo tiempo. Pueden ser longitudinales, se caracteriza porque hay un seguimiento, se expone ese instrumento más de una vez en el mismo objeto de estudio.
que puede ser de corte, que puede ser de... Ahí está explicado, no vamos a leer eso. Puede ser corte concurrente. Cuando es de corte, digamos que tenemos poblaciones sanas, exponemos a un riesgo y vemos en el tiempo que sucede con ella. Corte concurrente, cuando el investigador sigue desde el inicio la corte. Es estudio no concurrente cuando el investigador no lo sigue, ¿no? De pronto yo inicié y mañana sigue uno de ustedes y sigue la investigación, ya no es concurrente para ustedes, no es concurrente ni para mí. Estudio de caso control, esto es población una enferma y otra, y vemos más adelante el riesgo. En estas poblaciones sanas y en estas una enferma. Una control que no se puede. Ahora, el otro es la población. ¿Con qué población vamos a trabajar? ¿Qué es la población? En la población es un conjunto de elementos o de objetos de estudio en el cual vamos a realizar un estudio, una investigación, ¿sí? En cada uno de sus elementos. Si hablo de nutrición, la nutrición es amplia, pero si hablo de nutrición en Choseca, ahí va. Si hablo de nutrición, por ejemplo, en Chorrillo, en el colegio X de Chorrillo, mi población va a ser esa del colegio X. Si hablo de conocimientos de un tema, Papa Nicolau, o sea, los estudiantes de quinto año de secundaria, entonces los estudiantes de quinto año de secundaria de un determinado colegio va a ser mi población, aunque el conocimiento sea amplio, aunque el tema sea amplio. Conocimiento de Papa Nicolau en todo el Perú no es mi población es donde yo voy a trabajar, con la población que voy a trabajar. Entonces, eso involucra todos los objetos de estudio, tiene un límite poblacional. Si la población es muy grande, que no puedo realizar trabajo con esa población por distintos factores, recursos, por viabilidad, por tiempo, etc., puedo tomar muestras, y esas muestras, el resultado puedo inferirlo en la población. Esa muestra es un subconjunto de esa población, también con un límite muestral de cada una de las unidades de análisis. Ya dijimos, población, la totalidad del fenómeno a estudiar, constituido por el conjunto de unidades de análisis, la unidad de cada uno de los elementos, personas o elementos cuya situación está en investigación, ámbito en el cual se realiza, etc. Esa es la población. Tiene límite poblacional, ya dijimos. En la unidad de análisis es un elemento. Si voy a estudiar las historias clínicas, una historia clínica. Si voy a estudiar niños desnutridos, estado nutricional, un niño. Esa es mi unidad de análisis. Y la muestra, que ya mencionamos, que es un subconjunto de la población, son un conjunto de elementos, partes extraídas de la población, por un tipo de muestreo. Por algún tipo de muestreo obtenemos la muestra. Esa muestra que tenemos debe tener estas tres características: debe ser representativa. Si yo estoy estudiando pelos rojos en el Perú, 30 millones, y tomo solamente una población donde quizás no haya ni un solo pelo rojo, no va a ser representativa. Entonces tenemos que estudiar de toda, tiene que tener representatividad. ¿Y qué significa representatividad? Que cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de conformar la muestra, y esa probabilidad es diferente a cero. Eso significa representatividad. Debe ser fiel reflejo de la población, tener las mismas características de la población, y que cada uno de la población tenga la misma probabilidad de conformar la muestra. Otra característica, otra condición, digámoslo, de la muestra es que debe ser realizable. Ustedes tienen que presentar el 18 y les digo, vayan a Chile a hacer un trabajo, eso no es viable ya para ustedes. O de pronto vayan al fondo del mar o a la luna, eso no lo van a realizar. Tiene que ser viable, tiene que ser realizable. Y tiene que tener un tamaño mínimo para evitar errores de muestreo. Hay muchas fórmulas. La fórmula del error tiene mucho error, el error estándar. La fórmula que más se acerca es la fórmula de las proporciones. Tenemos la muestra que queremos, es lo que vamos a calcular. Si nuestro trabajo tiene una confiabilidad del 95%, tendrá un error del 5%, y el coeficiente del nivel de confiabilidad
que ya es una constante. Eso no lo variamos nosotros. Hay unas constantes y simplemente hay que tomarlas, porque así se ha venido haciendo los trabajos y así se ha establecido. En el caso del 95% es 1.96, es el coeficiente del nivel de confianza. 1.96. En el caso del 99% es 2.58. Hay tabla por eso. Luego, la probabilidad de que sea positivo, de que yo encuentre lo que busco. El 50% eso es tentativo, y la probabilidad de que sea negativo, otro 50%, 0.5, 0.45. Esta es la población que tengo, que es lo único que conozco en este momento, ¿sí? La población por el error estándar, que si mi confianza es el 95, el error va a ser el 5%, que es 0.05. Y dijimos nuevamente el coeficiente del nivel de confianza, nuevamente las probabilidades de 50 y 50. Sacamos esta fórmula, teniendo esto, y nos da más o menos la población que necesitamos. Esa es la fórmula más cercana donde tenemos menos errores. Podemos tener menos errores de muestreo, de errores de muestra, ¿no? de muestreo, de muestra. Ya dijimos que la muestra debe ser seleccionarse por un tipo de muestreo. Hay dos tipos de muestreo nada más: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Son los dos tipos de muestreo. Dentro del muestreo probabilístico tenemos estas técnicas: muestreo aleatorio simple, el sistemático, el aleatorio estratificado, el conglomerado. Y dentro del muestreo no probabilístico están los muestreos casual, el intencional o epinático, el muestreo por cuota y el muestreo en bola de nieve. El muestreo probabilístico, dijimos que el fundamento es el principio de la probabilidad, el azar. Lanzamos la lotería, en otras palabras. Este es el muestreo por aleatorio o al azar. Y el muestreo no probabilístico no depende de la probabilidad, depende solamente del criterio y la intención del investigador. Muy brevemente, ¿a qué se refiere cada uno de los muestreos? Aleatorio simple, dijimos, se asigna un número a cada individuo, se selecciona, ¿no? Y se realiza por un mecanismo, por un sistema mecánico, aleatoriamente se van tomando muestras al azar, como dijimos, ¿no? El muestreo aleatorio sistemático es una variación del anterior. Lo que hacemos aquí, que ya conocido la población y conocido la muestra, probamos un factor. En este caso, por ejemplo, que sean 1000 y aquí que sean 100, la muestra es de 100, o podemos decir o 5 o 200, 100 entre 200 da 5. Entonces tomamos el primer número al azar y luego le vamos sumando o restando esos 5. Luego llega el 105, luego el 55, y así vamos sumando hasta formar nuestra muestra. Ese es el aleatorio sistemático. Y luego viene el aleatorio estratificable, en el cual utilizamos estrato. Hacemos un estrato, otro estrato, y dividimos la muestra. Podemos hacerlo por fijación simple. Por ejemplo, tenemos 100 pacientes en el hospital de Chosica, y tenemos, por decir, 300 pacientes en el hospital del seguro de Chosica, y queremos hacer un trabajo sobre ello. Entonces tomamos en los dos estratos y tomamos por fijación simple, o sea, una muestra que se lleve al incubador. Mi muestra de 100, tomo 50 del uno, 50 del otro, pese a que las poblaciones son diferentes. Esa es la fijación simple. Y la fijación proporcional, en la fijación proporcional, por ejemplo, aquí como este ejemplo, digo, pacientes atendidos en el 2005 de tuberculosis en un X hospital fueron 550, 560. En el segundo estrato tenemos pacientes que fueron atendidos ya en el 2006, fueron los 90, y pacientes en el tercer estrato que fueron en el 2007 fueron 150. Nuestra población de pacientes 100, es 1000, perdón. Y nosotros hemos calculado una muestra de 200, nos interesa hacer el estudio en 200. Entonces, aquí igual nos formamos un factor, decimos 200 entre 100 da un quinto, y este quinto se lo aplicamos a cada una de las poblaciones o de los estratos. Un quinto nos da 112, que esta es la cuota, digamos, o la proporción de la muestra de los del año 2005. Acá tenemos 58, etc. Esa es la fijación proporcional. Entonces tenemos fijación simple, que es alícuota, partes iguales, y fijación